conforme lo establece la ley. Se encuentran con nosotros compañeros del quemado, por aquí los vi. ¿Ya se fueron? Ahí está el quemado. Muchas gracias. Compañeros de Acapulco, compañeros del kilómetro 21, también compañeros de familiares de Chilpancingo, son las comunidades que nos acompañan. Y por supuesto, los compañeros de Atoyac que estábamos esperando. ¿Ya están por aquí? Si es que viene en camino una unidad, pero que bueno, ya hay un adelanto. También están con nosotros compañeros del Cortés de San Marcos. Muchas gracias. Nos acompañan en el presidio la compañera Micaela Cabañas Ayala, conocida de todos nosotros. Muchas gracias. Está también el licenciado Faustino Soto, diputado de la 59 legislatura. El comisionado presidente de la Comisión de la Verdad, doctor Enrique González. Nos acompaña el licenciado Ernesto Ávila Damián, representante del ciudadano gobernador. La compañera Hilda Navarrete, comisionada. El doctor Arquímedes Morales, comisionado. Pilar Noriega, comisionada. Nicolás Fuentes, comisionado. El doctor Saúl López Ollano, representante del secretario de Gobierno. Y el doctor Jesús Álvarez Hernández, representante del ciudadano rector. Vamos a pedirle a la compañera Hilda que por favor dé la bienvenida a todos ustedes. Muy buenas tardes a todas y a todos. La Comisión de la Verdad les agradece profundamente que estamos acompañando en nuestra presentación de tercer avance de nuestras actividades. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias. Vamos a dar paso al doctor Enrique González Ruiz para que presente el tercer avance de la Comisión. Honorables personalidades que presiden este evento, compañeras y compañeros todos que nos hacen el favor de asistir a esta ceremonia en la que queremos dar cuenta de los avances que ha tenido la Comisión de la Verdad. Cumpliendo con lo ordenado en el artículo 8 de la ley que estableció esta Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, ponemos a consideración de la ciudadanía una serie de actividades que hemos realizado, haciéndole notar de nuevo, siempre lo hemos tenido que hacer, que nosotros tenemos la obligación de evitar que nuestro trabajo se ponga en riesgo la integridad de las personas que con su participación comienzan a arrojar luz sobre lo que ha ocurrido en el periodo de la llamada Guerra Sucia en el Estado de Guerrero. En cuanto a las tareas que hemos realizado de investigación documental y que queremos informar a la sociedad guerrerense, de manera sintética señalaremos las siguientes. Se han concluido los trabajos de investigación documental en el Archivo General de la Nación. Queda pendiente, o si se resuelve favorablemente, el material de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, la FEMOS, que se mantiene en reserva en una caja de seguridad del Archivo General de la Nación. Con esto les queremos decir, se terminó lo del archivo en general, pero hay una parte que correspondió a la FEMOS que no nos han mostrado todavía. Esperamos que lo hagan porque hemos tramitado recursos legales por ahí. Los acervos de la Galería 2 han pasado a un lugar especial
a cargo del Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional, por lo que los archivos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ahí se encuentran, pudieron sufrir extravíos o reubicaciones y tal vez posibles sustracciones, como ya ha ocurrido con estos documentos. Nos hemos podido percatar en la investigación que cuando se trasladan de un sitio a otro los archivos de la Sedena, del CISEN, de alguna otra dependencia que tiene que ver con el tema, a veces hay estos fenómenos de extravíos o de sustracción. Se ha analizado un total de 472 cajas, ¿no? Estaba en desorden, en cajas, y se han analizado 472 de esas cajas y se han tomado copias fotográficas de lo que dice la manera más rápida de obtener una reproducción y sacando una fotografía al documento, y nuestros investigadores obtuvieron alrededor de 300,000 fotografías que la Comisión de la Verdad pondrá a disposición del pueblo de Guerrero cuando termine su misión. Del acervo documental que se tiene hasta el 27 de septiembre del presente año, se ha analizado y documentado 248 casos, entre los cuales encontramos lo siguiente. Hubo, en el periodo investigado por la Comisión de la Verdad, ejecuciones sumarias: 3 en 1972, 6 en 1974 y 2 en 1975. También hubo, lo hemos constatado ya, desapariciones forzadas de personas. Un caso en el año 1969, 2 más 3 sobrevivientes en el año 1970. Les llamamos sobrevivientes de desaparición forzada a las personas que estuvieron un tiempo padeciendo esa situación, después aparecieron con vida, les llamamos sobrevivientes. Un caso de desaparición forzada de 8 sobrevivientes en el año 1971. Tenemos conocimiento ya que en 11 casos de desapariciones forzadas las personas fueron trasladadas al campo militar número 1 de la Ciudad de México, y todavía están abiertos los procesos de investigación para saber si hubo sobrevivientes. También tenemos documentados ya 99 casos de sobrevivientes de desaparición forzada, y estamos tratando de averiguar si las que fueron trasladadas al campo militar número 1 sobreviven o no. 3 casos tenemos documentados en 1973, 5 desapariciones y 2 sobrevivientes en 1974, 30 desapariciones y 4 sobrevivientes en 1975, 11 desapariciones en 1976, 14 casos de sobrevivientes en 1978, una desaparición forzada y 4 sobrevivientes en 1979. En total tenemos 96 casos documentados de desaparición, según los registros que hemos obtenido en el Archivo General de la Nación. En cuanto a detenciones arbitrarias, tenemos 6 documentadas en 1970, 17 en el 73, 23 en el 74 y 2 en el 75. También podemos ya aseverar, en base a los trabajos que hemos realizado, que hubo en este periodo de la Guerra Sucia represión y criminalización de la lucha social. 17 actos de represión de diferentes cuerpos de seguridad entre 1969 y 1975, 6 casos de criminalización de la lucha social entre 1974 y 1975. En la actualidad estamos revisando los documentos correspondientes a las actividades sociales, políticas y temas relacionados con violación de los derechos humanos en nuestro Estado, con el objeto de ubicar y extraer testimonio y copias de los casos en los que pudieron cometerse delitos y o violaciones graves a los derechos humanos. En este momento, el equipo de investigación que concluyó los trabajos en el AGN está trabajando en la hemeroteca Miguel Lerdo de Tejada de la Ciudad de México.
Ahí se inició un trabajo de investigación bibliográfica y minerográfica, tanto en la Biblioteca Nacional como en la Hemeroteca Nacional en Ciudad Universitaria de la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se cuenta con una relación de 50 libros relacionados con el tema, un buen número de artículos, tesis profesionales y algunos proyectos. También se está consultando el archivo Pablo Sandoval Ramírez, que es una mención que hizo el compañero, que está en estos espacios. Hemos recibido diversos documentos de parte de personas que confían en el trabajo de la Converdad, así como del Centro de Investigaciones y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradecemos este gesto de confianza e invitamos a todos los demás que tengan información de este tipo que nos hagan el favor de hacerlo llegar. Esperamos seguir recibiendo pruebas y documentos de quienes desinteresadamente pudieran colaborar en los trabajos de esta Converdad. Pues es pertinente aclarar que la investigación documental es una estrategia de búsqueda de pruebas que contribuyen a conocer el destino final de las personas desaparecidas y saber también, tener al alcance información sobre quiénes fueron los violadores de derechos humanos durante la Guerra Sucia. En cuanto a la investigación, el trabajo de campo, debo decir lo siguiente. Se ha recabado hasta el momento un total de 296 testimonios de familiares de víctimas y de sobrevivientes de desaparición forzada. Establecimos 18 rutas en el estado, se han recorrido esas 18 rutas, ya los mencionamos en el segundo avance, y debemos decir que ahora con los efectos de los fenómenos meteorológicos, la tormenta Manuel dificultó el acceso a algunas de esas rutas, pero se está buscando la manera de terminar, de concluir satisfactoriamente ese trabajo. En algunos casos, de los testimonios que se han recibido, ya había antes algún testimonio de otra persona que se refería al mismo caso, de manera que se acumularon algunos expedientes. En otros casos, un mismo testimonio hace referencia a 3 o 4 personas desaparecidas, y entonces en ese caso, en esa situación, hacemos la distinción por desaparición de cada una de las personas desaparecidas. Y tenemos así 335 reportes de desapariciones, resultado de los 291 testimonios que hemos recibido. De esos 35 casos, 7 se refieren a mujeres desaparecidas, 5 mujeres sobrevivientes, una mujer víctima de violación a derechos humanos por desplazamiento, una mujer menor de edad desaparecida y 16 varones menores de edad también desaparecidos, 9 sobrevivientes y 7 desaparecidos enterrados. Del estudio de los materiales con los que cuenta la Comisión de la Verdad, puede deducirse que las acciones que emprendió el Estado mexicano en todos sus niveles en la época de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero fueron de carácter generalizado y sistemático. No fueron casualidades, no fueron excesos de algunas personas, fueron actos de carácter generalizado y sistemático. Un testimonio de primera mano es el de Zacarías Osorio Cruz, soldado de primera clase, miembro del primer batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, acuartelado en el campo militar número 1, quien en 1988 compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Departamento de Migración de Montreal, en Canadá, durante el procedimiento de su solicitud de refugio político. Zacarías Osorio Cruz declara haber realizado 7 u 8 misiones para recoger gente que estaba detenida, que ya estaba preparada para subir a las personas a un helicóptero o avión. Tenían, a su decir, la cabeza tapada. En 1978 tuvo que ir a Atoyac por personas detenidas, de las que daban lata
y no se podía permitir que continuaran con sus actividades. Gente que quería comunicar o manifestar su descontento al gobierno. Y las órdenes que recibía Zacarías Osorio era que tenía que desaparecer a esa gente. La orden era que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando. Sacaban a la gente de la prisión militar, la llevaban a un campo de tiro en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, porque es un campo de práctica. Y así quienes viven cerca de ese campo, al oír los disparos, podrían pensar que estaban practicando la tiro de los soldados. La Comisión de la Verdad relaciona este testimonio con el análisis de la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente en el capítulo 2, antecedentes del entorno, apartado B, sobre la respuesta del Estado. Destaca la siguiente cita de la CNDH sobre un documento de la Dirección Federal de Seguridad. Cita: a raíz del atentado llevado a cabo por dicho grupo el 25 de junio de 1972, se destacaron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 27ª Zona Militar, fuerzas que llevan a cabo operaciones para localización, captura o exterminio de esta guerrilla. Posteriormente, la CNDH concluye que la respuesta gubernamental a las acciones de los grupos y sobre todo el actuar de los servidores públicos del Estado mexicano en la zona urbana y rural a la que se alude en la presente recomendación no se basó en las atribuciones conferidas por el marco jurídico para enfrentarlas dentro de los límites de la ley, sino por el contrario, la regla general fue traspasar los límites de la legalidad. Se logró acreditar, señala la CNDH, que en un sinnúmero de casos las personas, al ser detenidas, eran remitidas a instalaciones que estaban a disposición de agentes de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, donde eran vetadas de los ojos e interrogadas y obligadas a declarar mediante amenazas, golpes, aplicación de corriente eléctrica en genitales y sometidas a vejaciones y malos tratos que las autoridades negaban sistemáticamente, como negaron el paradero y la suerte final de las víctimas de la desaparición. La CNDH reitera que las investigaciones sobre la práctica de desapariciones forzadas y los testimonios de las víctimas que lograron recuperar su libertad demuestran que ello incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejaciones, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho de la integridad física. Para la verdad, es claro que existió un marco de violación de los derechos fundamentales a la vida, la libertad personal, la integridad física, la seguridad jurídica y las garantías judiciales. Y todo ello fue realizado de manera sistemática y generalizada. Además de lo señalado por la CNDH, se pueden realizar las siguientes observaciones por parte de la Converfat. 1. Se hace referencia a casos de personas sobrevivientes de desaparición forzada, pero no se identifican o particularizan. Si bien en aquella época la tortura no estaba tipificada como delito, en lugar de hacer referencia en general a la violación a los derechos a la integridad física y la libertad personal, se debió hacer referencia a cada uno de esos casos en que se consideró que existió detención arbitraria y tortura. 2. Llama la atención que en la misma recomendación se indique la relevancia de la utilización de criterios judiciales sobre las presunciones derivadas de las evidencias recabadas por la propia CNDH. Y sin embargo, en algunos casos en los que se concluye que los datos que existen por sí mismos resultan insuficientes para acreditar los actos constitutivos de la queja, eso dice entre comillas, no consideró la CNDH la prueba consistente en el documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad de 7 de julio de 1972,
2022, que revela las operaciones de la 27ª Zona Militar localizada en Guerrero para la localización, captura o exterminio de esta guerrilla. Pues dicho documento constituye la base para presumir fundadamente la violación a los derechos de aquellas personas que la propia CNDH señala que pertenecieron o que fueron relacionadas con diferentes organizaciones de oposición, partidos o agrupaciones guerrilleras de esa época. Casos de comunidades ocupadas por el ejército. En la recomendación de la CNDH también existe referencia a eventos sucedidos en comunidades enteras, como el caso de Corrales de Río Chiquito, de donde se reportan como desaparecidos Herón Serrano Abarca y Fidel Serrano Zamora. En ambos casos, la CNDH consideró insuficiencia de elementos que acreditaran la violación a sus derechos. Sin embargo, señalamos nosotros en la Comisión de la Verdad, en la misma recomendación existen otros testimonios de sobrevivientes de la ocupación de Corrales de Río Chiquito por aproximadamente 500 elementos del ejército, e incluso el caso del señor Mariano Serrano Zamora, de la misma comunidad, señalado como miembro del Partido de los Pobres, y él está considerado como desacreditado por la CNDH. El mismo caso sería la comunidad de San Vicente de las Benítez. Consideramos importante informar que se han generado procesos de coordinación entre los familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia, de los cuales la Converdad es observadora, lo que resulta relevante, pues en nuestra opinión es indispensable la coordinación de acciones para la búsqueda de la verdad. Lo que queremos decir es que cuando la CNDH declaró insuficientes los elementos para acreditar la desaparición de personas, actuó de manera también insuficiente, porque no tomó en cuenta todos los elementos que hay. Dificultades de la Converdad en el cumplimiento de su mandato. En el avance de abril de 2013 se informó sobre la negativa de la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. Esta se niega a dar acceso a la Converdad a todos y cada uno de los testimonios recabados de la investigación llevada a cabo por la CNDH como por la FEMOSCO. El amparo contra la negativa de la PGR se obtuvo favorable para la Comisión de la Verdad y para algunos, no, más bien para algunos de los propios interesados. Fue favorable. Sin embargo, al cumplir con el ejecutorio del amparo, la PGR vuelve a insistir en que no puede proporcionar esa información. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo por el que exhorta a la PGR y al Archivo General de la Nación a que presten la colaboración institucional que legalmente proceda. No obstante, las autoridades federales se niegan a esclarecer los hechos y a dar a conocer la verdad. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero desaparecidos durante la Guerra Sucia. La Universidad Autónoma de Guerrero fue uno de los sectores de la población que sufrió la represión. El entonces gobernador Rubén Figueroa realizó toda clase de acciones, las que le fueron posibles, para lograr el sometimiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, a la que consideraba un semillero de guerrilleros. Hasta el momento tenemos registrado 22 casos de estudiantes de la UAG desaparecidos. Lugares clandestinos de tortura. Se ha estado trabajando en la Comisión de la Verdad en la localización de cárceles clandestinas o centros de tortura utilizados por los cuerpos de seguridad del Estado. Al respecto,
Mediante el testimonio de víctimas sobrevivientes, ubicamos 3 posibles lugares. En uno de ellos cambiaron totalmente las estructuras de construcción, por lo que no quedaron vestigios de las instalaciones anteriores. Sin embargo, seguimos tratando de localizar lugares clandestinos de tortura. Si hubiera información que la población nos quisiera proporcionar, mucho le agradeceríamos. Planteamiento programático de búsquedas en el mar. Como se conoció y publicó en medios de comunicación, además de cuando menos 2 testimonios de perpetradores, una de las formas utilizadas para desaparecer a las personas en esa época fue el lanzamiento de las víctimas desde aviones en vuelo al mar, por lo que se incluyó en el programa de trabajo dar seguimiento a esta línea de investigación. Para ello se estableció comunicación con un equipo de buzos expertos en instalación de plataformas de Pemex, quienes nos plantearon las grandes dificultades que significaría la búsqueda en el Océano Pacífico, los costos y el tiempo que le queda de vida a la Comisión de la Verdad. Todo ello nos hizo ver la imposibilidad de realizar nosotros el proyecto, pero sobre todo por la falta de datos ciertos sobre las coordenadas en que fueron arrojadas las víctimas y lo que sabemos de las corrientes marinas que arrastran hacia otros lugares a objetos y cuerpos que caen en el mar. Se da luego un informe financiero, lo ponemos a su disposición en la página de la Comisión de la Verdad. No recibimos 14 millones de pesos este año, recibimos 8 millones de pesos de la Comisión de la Verdad. Es falso que no recibimos 14, y está a su disposición de forma transparente la información. Propuestas para una primera etapa de reparación del daño. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, de acuerdo con las facultades que le concede el artículo 7 de su ley fundante, tiene el deber de recomendar las medidas de reparación del daño por violaciones graves de derechos humanos sufridas por las víctimas, sus familiares y la sociedad guerrerense en general. Por eso nos hemos dedicado a elaborar una propuesta íntegra de reparación del daño. Nos hemos sustentado en normas de derecho internacional, convenciones, tratados, principios generales del derecho, doctrina y jurisprudencia, y hemos tomado también en cuenta las experiencias y procesos nacionales por violaciones graves a derechos humanos y lo mismo en otras latitudes del continente latinoamericano. Esta propuesta de reparación del daño contempla no solamente el resarcimiento o la indemnización. Para nosotros esto es importante y además debe ser rápida, justa y adecuada. Y esa misma reparación debe comprender todos los daños materiales y morales sufridos por las víctimas y por su entorno familiar. También en la propuesta estamos incluyendo medidas de restitución, de compensación, de rehabilitación y de satisfacción, que incluye el restablecimiento de la dignidad y la reputación de las víctimas. Las víctimas de la guerra sucia no eran robavacas, no eran delincuentes, eran personas cuya dignidad debe ser restablecida a los ojos de la población de Guerrero y de México. Y proponemos también, entre las medidas de reparación del daño, las garantías de no repetición, que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como este. Tenemos muy claro en la Comisión de la Verdad que nuestra responsabilidad es histórica. Guerrero es vanguardia en la formación de este tipo